El pasado fin de semana nos dio por meternos en una de las carreras, no cicloturistas, carreras que ya está volviendo incluso tradicional el calendario invernal de los ciclistas competitivos, ¿vale? No es ninguna cicloturista. Si vais ahí no es para pasar, podéis ir a pasar el rato, hay diferentes categorías, pero bueno, directamente a la que me fui yo, a lo de los 100 kilómetros, hay muchos corredores en categorías junior, sub-23, en categorías amateur, master 30, gente que entrena mucho y que está muy en forma. ¿Estás buscando un plan de entrenamiento para tu temporada? ¿Quieres mejorar tu rendimiento sobre la bici o simplemente terminar una carrera? Entra en nuestra nueva web, alvaromolinos.com, y encontrarás diferentes planes y cursos para todo tipo de niveles y disciplinas de ciclismo. Así que nada, me dio por hacer la carrera que tengo más cerca de casa, los 100 kilómetros en el circuito de Motorland Alcañiz, la invernal, que le suelen llamar. Por mucho que sea invernal, por mucho que sea en un momento de temporada donde crees que la gente no está en forma, sí, la gente está muy en forma. Y yo es que también estoy pero que muy flojo, sabiendo más incluso de dónde vengo, los últimos 8, 9, 10 meses, lo que he hecho prácticamente cero. Pero bueno, es un principio de temporada, y para medirme un poquito, sobre todo cómo estoy, cómo me encuentro yo, y para compararme un poco con la gente que más o menos conozco, con la que he entrenado y he competido durante, bueno, voy a decir toda mi vida, no, pero cuando tenía mis 15, 16, 17, 18 años. Así que nada, la carrera pues empezó en la misma salida de Motorland, un circuito muy bonito, un circuito que tiene mucho más desnivel de lo esperado. Las vueltas que dimos fueron de 5 kilómetros exactamente. 5 kilómetros exactamente, con unos, creo que eran 120 o 130 metros de desnivel cada 5 kilómetros. Es decir, al final de los 100 kilómetros hicimos 1300 metros de desnivel. No es ninguna tontería. Incluso hay zonas del circuito, con lo ancho que es, hay zonas del circuito donde tienes que tocar el freno. No, a ver, cuando iba en solitario no tocaba el freno, pero cuando tienes a alguien sí que tienes que rozarlo un poquito, sobre todo en el sacacorchos, ya lo veréis ahora mismo. Son zonas muy buenas. Entonces, bueno, mi objetivo para esta carrera era encontrarme un poco esas sensaciones, sobre todo volver a rodar en grupo y volver a exprimirme, en este caso, en una competición. Pero mi objetivo era mantenerme en el grupo principal el más tiempo posible. Uno de los objetivos más potentes era, bueno, de 100 kilómetros, 50 kilómetros, ya que mucha gente que está muy en forma y lo que quiere busca escaparse, más aún ese día que no hacía nada de viento, o sea que era ideal para las escapadas. De todos modos, ya spoiler, hay que decir, digamos que la carrera se terminó, llegó al sprint con prácticamente unos 30 corredores en el primer grupo. Yo no era uno de ellos, creo que estábamos unos 110, 120 corredores en la línea de salida para los 100 kilómetros. Así que nada, salimos. La primera vuelta, los primeros 5 kilómetros fueron relativamente sencillos, ya que prácticamente nadie pudo calentar, no ves a gente allí con rodillo ni nada, pero bueno, el ritmo fue ágil, vamos a decir así. Creo que hubo rápidamente algún intento, una pequeña escapada, pero bueno, ya sabemos que en estos momentos de temporada pues la gente tampoco quiere meterse 100 kilómetros en solitario o en grupos de 2 o 3. Pero bueno, recuerdo que la segunda vuelta ya empezó un poco a agilizarse, la tercera y a la cuarta, ahí ya sobre todo en el Strava con la potencia del pulso, en la cuarta vuelta vemos que ya tengo un pico, ya empieza a haber escapadas, empieza a haber ya tirones fuertes, se empieza a estirar más el grupo, y en ese primer arreón, vamos a decir así, a mí me pilló un poquillo mal, me pilló en la parte de atrás del grupo y me costó bastante acercarme a ese grupo principal. Recuerdo que el grupo se dividió, por lo menos el principal, que estaba más adelante, aquellos que sí que van a ganar, y luego estaba un segundo, un tercero y un pequeño cuarto grupo aproximadamente. Yo creo que me quedé segundo o tercero, pero hay que decir que es muy peculiar el circuito. Una vez llegas a meta, pues tiene una subida que poco a poco va subiendo más, y aproximadamente al 1,5 kilómetros o algo así, 2 kilómetros, pues es cuando estás en la parte más alta de todas, y luego ya viene la bajada, viene con el sacacorchos, unas curvas muy chulas, y luego al final tiene una recta que casi es de 1 kilómetro. Entonces, una llegas a la parte de arriba, en este caso, pues se dividió bastante el grupo, o en este caso en diferentes grupos, pero luego viene una bajada y una recta muy larga, que si ayudas, que digamos que si el grupo se esfuerza y hace, digamos, su trabajo, pues es relativamente fácil, porque depende siempre del viento, relativamente fácil pues volver a coger el grupo. Así que eso fue la cuarta vuelta más o menos. La tercera, cuarta vuelta, pues hubo varios hubo varias escapadas, el grupo apretó bastante, yo me quedé un poco cortado, pero luego en la cuarta y en la quinta vuelta, recuerdo que en la quinta vuelta pues ya volvimos otra vez a enganchar ese grupo principal. Y a partir de ahí, la quinta vuelta, sexta, séptima, octava, recuerdo que fue relativamente fácil. Ya ahí sí que me posicioné un poquito más. Hay que decir que en el grupo
hay diferentes niveles. Yo me considero un ciclista de montaña. Llevo bien las ruedas, es decir, me pego muy bien a las ruedas, voy muy seguro, no me siento en ningún momento que estoy arriesgando y que tengo peligro, por mucho que esté allá 2-3 centímetros de la rueda delantera, pero en grupo sí que me cuesta un poco más, ya que no he hecho tantas competiciones de carretera, entonces me cuesta más los pequeños codazos, en este caso, algún movimiento delantero, sobre todo en las curvas. Hay gente que a lo mejor es muy buena, o hay gente que va muy agresiva, pero no se da cuenta que hay niveles de todos tipos en este tipo de carreras. No es una carrera sub-23 que todos tienen un nivel muy parejo. Y sí que recuerdo algún cruce un poco demasiado agresivo para este tipo de carreras, e incluso algún movimiento, insisto, innecesario una vez más para este tipo de carreras. Y así que nos empezamos a acercar ya al kilómetro 50. Yo estaba contento, digo, madre mía, kilómetro 50 y aún sigo en el grupo principal, algún pequeño tirón, sobre todo las subidas se hacían un poco más fuertes, luego en el llano podías descansar, y así fuimos acercándonos, recuerdo, hasta el kilómetro 40. Fue ahí, justo en el kilómetro 40, donde estaba muy bien posicionado. A lo mejor estaba el 15º o 20º, estaba en la parte bastante adelante del primer grupo. Creo que no había ningún escapado, y si había algún escapado no estaba muy lejos. Y ahí sí recuerdo que fue un arreo muy fuerte. Ahí sí que ya hubo, creo que más que un intento de escapada, fue forzar ya bastante e intentar, en este caso, pues cortar el grupo. Pero claro, una de las cosas, cuando te quedas atrás del grupo, el problema es que luego te cuesta mucho engancharlo. Pero si estás adelante, no puedes perder la rueda. Entonces recuerdo que metí un muy buen sprint, un fuerte sprint, y eso lo acusé después, ya cuando estaba en el kilómetro 45, aproximadamente en la 9ª vuelta. Pero recuerdo que aguanté bien la rueda, el primer grupo, pero ya en el kilómetro 45 y 50 ya me empecé a perder la rueda de este primer grupo, y me enganché con un pequeño grupo que estábamos segundo o tercer grupo aproximadamente, bastante interesante. Ahí yo empecé también, la verdad es que, a ayudar un poquito al grupo, tampoco mucho, en los llanos sobre todo, que me encontraba un poco más ágil. En la subida intentaba aguantar la rueda como podía, ya empezaba a notar que mi estado de forma no era para ese tipo de competiciones, pero bueno, nos acercamos al kilómetro 50, que era mi primer objetivo, y bastante cerca del grupo. Y el grupo que teníamos atrás, recuerdo que en el kilómetro 50-55 se frenó bastante, y recuerdo de verdad que lo tuvimos ahí a unos 10 o 15 segundos los primeros. No creo que si lo hubiéramos enganchado, sí, lo podríamos haber enganchado. Luego más adelante hubo unos más arreones, apretones, y creo que no, bueno, habría perdido tarde o temprano la rueda, eso está claro, porque, insisto, no estaba en un buen estado de forma. Pero bueno, en ese grupo, pues la verdad es que me encontré bastante bien, me encontré bastante cómodo. Sí que creo que forcé algunas veces, en este caso, los momentos que tenía en llano. Hay que tener en cuenta que el llano, sobre todo llano picando así de bajada, falso llano de bajada, era poco antes de que empezara la subida larga, y sí que pequé varias veces en este caso en apretar demasiado en una zona que debería haber sido un poco más para descansar, ya que luego viene la subida y la gente aprieta. Entonces recuerdo también el kilómetro quizá 65-70, y ahí aproximadamente pues perdí el grupo que seguía este primer grupo. Creo que sería el tercer grupo aproximadamente, no estoy seguro ahí, pero era un grupo bastante interesante, unos 10 o 12 corredores, y tenían un ritmo que a mí me iba bien. Pero recuerdo que en la subida perdí, en una de ellas fue el único que perdí la rueda del grupo, de los que estaban tirando. En el llano lo cogí, y luego cuando ya volvimos a enganchar otra vez la subida para la siguiente vuelta, ya perdí la rueda totalmente. Y bueno, recuerdo que estuve ahí 2 vueltas prácticamente en solitario. Me metí al kilómetro 80, 85, ya yendo a mi marcha, y por suerte, eso sí, ya me cogieron otro grupete de 3 personas, que ya le pillé la rueda. La verdad es que ahí tampoco estuve ayudando mucho, pero bueno, en el llano un poquito, en la subida pues iban a un ritmo bastante interesante. No tengo vídeos de esta carrera o de estas vueltas, porque ya hay que tener en cuenta que la invernal, pues empezamos la carrera con unos 2 o 3 grados, y ya sabéis lo que pasa con las cámaras cuando tenemos una temperatura muy baja, y en este caso tenía la cámara 360 en el pecho, y la batería pues se fue, bueno, degradando muy rápido. Así que directamente lo que hice, pues pequeños vídeos, porque ya no me daba más de un segundo. Y ya en la última vuelta pues directamente apreté un poco en el llano. Yo esperaba que no me iban a sprintar, o que no iban a sprintar, porque creo que estábamos en la posición 60 y algo, sí,
que 120 y tantos, creo que no terminó 120 y tantos, terminé creo que en menos de 3 horas, en 2 horas 50 y algo, no recuerdo muy bien la clasificación, la segunda mitad vamos a decir, de la clasificación no estoy seguro, y recuerdo que, bueno, pues que apreté un poquito al final, yo pensaba que íbamos a llegar juntos, en plan cicloturista, pero no, es una competición, al final sprintaron, yo ya no aguanté el sprint y bueno, les dejé entre comillas que pasaran. Pero bueno, en general terminamos los 100 kilómetros con una sensación bastante buena. Estuve viendo el potenciómetro, oye, no estaba nada mal. Pues eso, viniendo de 10 meses prácticamente sin hacer nada, ser padre, no dormir prácticamente ninguna noche, pues son cosas que les vas acusando. Pero bueno, yo creo que fue, insisto, una muy buena competición. Me interesaría, me gustaría, la verdad es que repetir el año que viene, porque es una carrera que llega en un momento de temporada muy bueno, pues estás en pretemporada y a lo mejor llevas mucho tiempo sin competir, pues es un momento que estás en casa, en un lugar muy chulo, muy bonito y sirve para medirte a ti mismo con los otros competidores, pero medirte también un poquito cómo te vas encontrando en grupo y cómo estás trabajando, digamos así, en esta pretemporada. Así que nada, terminé la carrera bastante satisfecho, físicamente sabiendo dónde están mis límites, llegué a mi límite, también personalmente quizá llegué a esta carrera pensando que podía ser un poco más entre comillas, sabía que era una carrera, pero pensaba que más gente iba allí en plan cicloturista, que sí, que había algunos que iban como yo, globero, cicloturista, dominguero, pero la gran mayoría van para competir, la gran mayoría van a ir para, a lo mejor no para ganar, pero para hacer una posición, para mejorar su tiempo con respecto a los de los años anteriores, para luchar, ¿vale? Entonces no había mucha gente hablando allí, no había un ambiente cicloturista, sino un ambiente competitivo. Pero si te gusta ese ambiente competitivo, tienes que probar esta carrera porque de verdad es muy interesante, es distinta a lo que yo estoy más acostumbrado. Y me gustaría, si sigo aquí, si la vida que tenemos aquí en Zaragoza la seguimos manteniendo los siguientes años, o por lo menos hasta el año que viene, me gustaría repetirla. La repetiré con otra mentalidad, una mentalidad más competitiva y espero que más en forma. O también hay una segunda opción que la estuve pensando después, en vez de correr la de 100 kilómetros, hacer la categoría combinada. La categoría combinada también es muy chula porque el sábado haces, en vez de 100 kilómetros, 50 kilómetros en bicicleta y se suman al tiempo que haces el domingo 10 kilómetros a pie, es decir, una carrera a pie. Así que yo lo recomiendo, si vais con esta intención de competición, tenéis un buen nivel de forma y yo probablemente al año que viene ahí esté otra vez, sea la combinada o sea para hacer los 100 kilómetros. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo un poquito distinto, comentado de otra manera, ahora ya establecidos, poco a poco establecidos en lo que va a ser el gimnasio, ya veis aquí el rodillo, la oficina, digamos, para hacer vídeos y con el tiempo probablemente os enseñe este estudio, este gimnasio, esta sala de deporte, si os puede interesar. Yo creo que puede ser interesante también, digamos que mostrar cómo montar una sala de deporte, un pequeño gimnasio en casa con el menos presupuesto posible. Así que nada, estaros atentos porque en 1 o 2 semanas empezaremos a subir más y más vídeos, como siempre de entrenamiento, pero si vamos haciendo alguna carrera por España, pues también la mostraremos. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en unas semanas. En una semana probablemente no sea, pero una semana sí. Venga, hasta entonces.